todos y a todas, yo soy Dani, soy técnico superior en acondicionamiento físico y estoy estudiando en el IES Rocamagro. En el día de hoy voy a explicarles qué es el continuum de movilidad-estabilidad y los tipos de articulaciones que hay y qué son las articulaciones en sí. Pero antes me gustaría agradecer a LDM Salud y Rendimiento por cederme sus instalaciones para que este vídeo sea posible. Entonces vamos a comenzar por el principio, que son las articulaciones. Las articulaciones son uniones entre dos o más huesos que lo que van a permitirnos es tener movilidad, ¿vale? Entonces existe una clasificación en la que hay tres tipos de articulaciones. Por un lado tenemos las inmóviles o sin artrosis, que son aquellas articulaciones que no tienen movilidad ninguna o la movilidad que tienen es muy reducida, es decir, que es ínfima, como podrían ser los huesos pues, del cráneo, ¿vale? Luego tenemos las semimóviles o fiartrosis, que son aquellas articulaciones que bien tienen un poquito más de movilidad, como podría ser las articulaciones, es decir, las vértebras de la columna vertebral, ¿vale? El raquis. Estas tienen movilidad, pero tienen poquita, pero sin embargo tienen movilidad en todos los planos, hablaremos de esto luego. Y luego tenemos las articulaciones móviles o diartrosis, que podrían ser articulaciones que tienen mucha más movilidad, como podrían ser el codo, el hombro, la rodilla, la cadera, ¿vale? Entre muchísimas otras. Bien, una vez entendamos qué son las articulaciones y los tipos de articulaciones que hay, vamos a pasar a lo que es el continuum o continuo de movilidad-estabilidad, ¿vale? El continuum es, digamos, que una conceptualización que surgió a través de unas conversaciones entre dos señores. Pero antes tenemos que saber quién es Vladimir Janda. Vladimir Janda era un neurólogo y fisioterapeuta que se dedicó parte de su vida a estudiar las patologías que tenían pues, sus pacientes, y a partir de ahí se fue dando cuenta de que sus pacientes, en función a la patología que tenían, iban teniendo unos patrones muy similares, ¿vale? Pues se dedicó a redactar estos patrones y se dio cuenta pues, de muchas cositas. Luego tenemos a Michael Boyle, que es un entrenador bastante reconocido, y a Gray Cook, ¿vale? Que es un fisioterapeuta. Pues en base a los estudios de Vladimir Janda, pues tuvieron una conversación y elaboraron la conceptualización del continuum de movilidad-estabilidad. Que lo que hace este continuum es dividir el organismo, el cuerpo humano, en articulaciones móviles y en articulaciones estables. Dicho esto, hay que entender que el cuerpo es una cadena, como aquí dibujan en el machanguito, es una cadena de articulaciones, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar de abajo hacia arriba y vamos a hablar primero de lo que es el pie. Dadas estas conversaciones que tuvieron Boyle y Cook, ellos establecen que el pie, ¿vale? El pie es una articulación estable. Y ahora quiero que tengan en cuenta que esa clasificación de articulaciones móviles y estables, que una articulación sea estable no quiere decir que no tenga movimiento, quiere decir que en función de cómo está estructurada y la función que tiene nuestro organismo, tiene más predominancia en cuanto a movilidad o a estabilidad, ¿vale? Entonces, el pie es una articulación estable. Entendamos como pie no a la zona del tobillo, sino más bien a toda esa zona plantar. ¿Por qué? Porque nos mantiene en una posición estable, ¿vale? En bipedestación y se va a encargar siempre de soportar todo nuestro peso. Por ello es una articulación estable, ¿vale? Luego seguimos hacia arriba, un poquito más hacia arriba tenemos el tobillo, una articulación móvil. Si fijan en el tobillo, pues podemos trabajar una extensión, una flexión, luego tenemos una inversión, una eversión, ¿vale? Tienen movimiento en todos los planos también, puede ligeramente hacer una pequeña circunducción también. Y luego si seguimos hacia arriba ya vamos a la rodilla, una articulación estable, y me van a decir, cónchale Dani, ¿por qué es una articulación estable si tiene movilidad? Por lo que comentamos antes, hay articulaciones que predominan más una estabilidad y por otro lado predomina una movilidad. En este caso la rodilla, pese a tener movimiento en flexión y en extensión, es una articulación más estable, que nos mantiene también, nos ayuda a amortiguar el peso, nos ayuda también en cuanto a caminar, entonces se considera estable. Y aquí viene la cadera. La cadera sí que se considera una articulación móvil, es de donde parte todo el movimiento y no solo tiene movilidad en su flexión y en su extensión, sino que también tiene rotación interna, externa, podemos hacer circunducciones, ¿vale? Así que en base a esto les voy a proponer pues, una pequeña reflexión. Hay
siempre se ha dicho, no, es una pequeña, digamos, anécdota que tengo yo, en la que digo, si tienes que cortarte por la rodilla o por la cadera, ¿qué prefieres que te corten? Siempre y cuando hay que cortar por algún lado. Si tú quieres seguir caminando, ¿por dónde quieres que te corten? Entonces, ¿qué pasa si yo te corto la cadera? ¿Puedes seguir caminando o no puedes seguir caminando en base a lo que he dicho antes? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si te corto la cadera, no hay movimiento, te quedas de pie en una pierna y no puedes moverte. Sin embargo, si te corto la rodilla, te vas a quedar como un pirata. Sigue habiendo movimiento de la cadera. Puedes seguir caminando, pero es verdad que no puedes articular la rodilla. Entonces, caminas un poquito a lo pirata, como he dicho, ¿vale? Por eso, aquí podemos entender mejor que la rodilla es estable y la cadera es móvil. Si seguimos un poquito más hacia arriba, toda la región lumbar, ¿vale? La zona más baja del raquio vertebral, es estable también, soporta nuestro peso y aguanta todas las fuerzas que vienen del suelo y del techo, ¿vale? Digamos que aguanta todo ese. Y luego también tenemos un poquito más arriba toda la zona del raquis, pero a nivel dorsal. Esta también tiene movilidad, como dije antes, en todos los planos, en todos los planos, tanto en el plano sagital o en el plano frontal. En todos los planos. Además, también se puede mover en el plano transversal. Todos los planos un pequeño rango de movimiento, por ello también es móvil. Si seguimos hacia arriba ya entramos a la zona escapular, a la zona más alta de la región del raquis vertebral, y ya las escápulas, si bien tienen movimiento tanto en su depresión, en su retracción, en su protracción, en su elevación, es verdad que es una articulación que se considera mucho más estable. Tú las colocas y te quedas bien estable ahí, ¿vale? Eso no quiere decir que no tenga movimiento, como hemos dicho antes. Pero si hablamos del hombro, ya el hombro sí que es más móvil, ¿vale? Tiene movilidad en todos los planos, tiene su flexión, en extensión, ¿vale? Puedes rotarlo. Y ya luego, si vamos al codo, que es, digamos, que el hermano gemelo de las rodillas, pues también estamos hablando de que aquí hay una estabilidad. Dicho esto era lo que quería comentarles, así a grosso modo, las articulaciones, tipos de articulaciones, y por el otro lado, la teoría o conceptualización del continuo de movilidad-estabilidad. Espero que les haya gustado y nada, nos vemos en la próxima.